otra vez. Qué bueno que podemos hacerlo para estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles, antes de hacer la lectura, quiero invitarles a orar para ponernos pues en sus manos, en las manos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias. Nos das oportunidad de estudiar tu palabra y estamos rogándote sabiduría. Estamos rogándote que nos ayudes a entender lo que quieres que entendamos. Ayúdanos a aprender. Y Dios conoce nuestras necesidades, tanto espirituales, físicas, materiales, emocionales. En todo sentido, Dios, tú conoces qué nos hace falta. Y oramos, Señor, para que tú nos des eso que hace falta en nuestra vida. Dios, muestra tu poder, muestra tu presencia con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos en nuestra Biblia Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. El apóstol Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta ahí hacemos la lectura. Quiero que pensemos en el secreto de la unidad espiritual. El secreto de la unidad espiritual. Quizás el mayor peligro que enfrenta la iglesia tiene que ver con su regla de fe y de práctica. Quizás dije el mayor peligro que enfrenta la iglesia tiene que ver con el ataque que se hace contra su fuente de autoridad. Y su fuente de autoridad es la palabra de Dios. Quizás este sea el mayor peligro, el ataque a la Biblia. Pero también la apatía espiritual, el desinterés, la indiferencia a la verdad bíblica y a los preceptos de Dios. Este es otro peligro. La iglesia enfrenta diferentes peligros. También la indiferencia se puede negar y se puede disfrazar con una sinceridad aparente y eso daña a la iglesia. Y luego, cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia es un peligro para ella. Cualquier amenaza contra la unidad de la iglesia. Toda amenaza contra la unidad de la iglesia puede romper, puede debilitar, puede destruir una iglesia. Al provocarse discordias, puede destruir una iglesia. La falta de armonía, los conflictos, las divisiones pueden debilitar y destruir a una iglesia. El apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 12, en el verso 20, el apóstol Pablo dice estas palabras: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones.
maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Fíjense cómo el apóstol Pablo tenía ese temor de que al ir a la iglesia de Roma encontrara estas cosas. Él estaba expresando su temor por los pecados contra la unidad de la iglesia. Expresaba su temor. Temo que al ir a ustedes encuentre, dice que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo sabía que si en una iglesia había estas cosas, esa iglesia estaba en peligro de debilitarse y aún en peligro de destruirse. Por eso era su temor. Y no solo el temor, sí es cierto, en relación a la unidad, sino también en relación al pecado. Él dice que le preocupaban los pecados que hacen que la iglesia sea dañada en su pureza. Dice el verso 21, que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entre las cosas que Pablo consideraba que eran un peligro para la iglesia estaba el pecado no confesado, el pecado no arrepentido, pero también la falta de unidad, las divisiones, las murmuraciones que pudiera haber en la iglesia. Ahora, volviéndonos a la iglesia de Filipos, el apóstol Pablo mira que la iglesia enfrenta el peligro también de la discordia, el peligro de la división, y se podía ver ese peligro por los problemas que había entre dos mujeres de la congregación. El capítulo 4, el verso 2, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique. Al parecer la iglesia filipense se enfrentaba a ese peligro de discordia, de división. Había dos personas que tenían problemas entre ellas y eso podría provocar que hubiera división en la iglesia. Quizás un grupo apoyando a una y el otro grupo apoyando a la otra. Un peligro que enfrenta la iglesia, hermanos, es la falta de unidad en la misma iglesia. Puede existir ese peligro. La falta de unidad puede ser peligrosa para cualquier iglesia. Y Pablo lo deja ver. Puede ser peligrosa para cualquier iglesia. Y dije, Pablo lo deja ver por las cartas que escribió a las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Roma. El apóstol Pablo les dice en Romanos capítulo 15, versos 5 al 7. Dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Y luego, en el capítulo 12, verso 5, dice Pablo: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y el verso 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. El apóstol Pablo les escribe a la iglesia a los cristianos de la iglesia de Roma que haya unidad. Luego a los Corintios, en primera a los Corintios capítulo 1, el verso 10, dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y en la misma carta a los Corintios, o en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, dice el verso 11, 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Vivid en paz. Dije, la falta de unidad puede ser peligrosa para cualquier iglesia. Y miren cómo Pablo les escribe así a los romanos, les escribe a los corintios y también a los gálatas. Les dice algunas cosas en relación a la unidad. Gálatas, el capítulo 5, verso 26, dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y luego en el capítulo 6, versos 2 y 3, dice Pablo: sobrellevaos los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Miren cómo el apóstol habla de la importancia de la unidad. Y luego en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, desde el verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol Pablo, hermanos, entonces deja ver la importancia de la unidad espiritual en la iglesia, de la importancia de la unidad entre los cristianos. Y Pablo habla del peligro que las iglesias pueden tener con esto de la unidad. En Colosenses, el capítulo 3, versos 12 al 15, el apóstol Pablo habla de que la verdadera unidad se basa en la unidad de la Trinidad. Colosenses 3, versos 12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Miren cómo Pablo habla de la relación que debe de haber entre los cristianos y cómo debemos soportarnos unos a otros para que se preserve, para que se guarde esa unidad de la que la Biblia nos enseña. Y en primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versos 9 y 10, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba,
porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Pablo les encomienda a los hermanos de Tesalónica que se amen, que se cuide esa unidad que debe de haber entre los cristianos. En 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 3, dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren pues entonces, hermanos, cómo Pablo habla de la unidad, del amor, de la buena relación que ha de haber entre los cristianos. Y Pablo habla de esto casi en todas sus cartas a las diferentes iglesias. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, hizo una oración por aquellos que habrían de creer en Él, una oración por su iglesia. Y en esa oración Jesús estaba pidiéndole al Padre por la unidad de la iglesia. En Juan 17, el verso 21, el Señor Jesús dice estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que todos sean uno. Jesús ora por su pueblo, Jesús ora por sus creyentes, y luego Dios da la respuesta a esa oración. Y esa respuesta la podemos ver en el día Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en los cristianos, y también lo podemos ver después cuando las gentes creyeron en Cristo Jesús. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Primera a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El verso 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en el capítulo 12, versos 12 al 14, hablando de que el Espíritu Santo está en el cristiano, dice 1 Corintios 12, del 12 al 14: porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Jesús ora por la unidad espiritual de los suyos, y se cumple la petición hecha por Jesús. Jesús obtiene respuesta a su oración de que la iglesia estuviera en unidad. Y esto lo hace posible el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el cristiano. Y esta unidad, hermanos, es esencial en el cuerpo de Cristo. Es esencial de todos los creyentes, de todos los cristianos que son parte del cuerpo de Cristo. Y esa unidad debe mostrarse de una manera práctica. Se ha de ver en nuestra conducta, en nuestra relación con los demás, esa unidad. La falta de unidad en el pueblo cristiano sin duda le causa tristeza al Espíritu Santo que mora en nosotros.
La falta de unidad debe motivar a todo pastor o líder a orar para que esa unidad sea una realidad en el grupo que está dirigiendo, en las personas a las que está liderando. El pastor o líder ha de orar porque haya esa unidad. Uno de los principales propósitos del enemigo, del diablo, es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo, y el reto de la iglesia es preservar la unidad como iglesia. La iglesia tiene que luchar porque haya esa unidad. Una iglesia dividida, una iglesia sectaria, padece debilidad espiritual. Y si una iglesia es débil, no es un enemigo del diablo, no representa un peligro para el diablo. Si la iglesia está débil, y si hay divisiones en la iglesia, y si hay falta de unidad, por supuesto que la iglesia estará débil. Por eso la importancia de la unidad espiritual. Aunque la sana doctrina, la pureza moral, el fiel compromiso al Señor son importantes para la eficacia de la iglesia, eso no puede garantizar la protección contra la discordia. Esto es una realidad, hermanos. Puede ser que haya una sana doctrina, puede ser que haya pureza moral en la iglesia, puede ser que la iglesia esté fielmente comprometida con el Señor, puede ser, pero eso no es suficiente para que haya unidad espiritual. Alguien dijo, William Barclay dijo de una manera irónica que el único peligro que amenazaba a la iglesia de Filipos era la falta de unidad. ¿Por qué? Leemos en la carta de esas dos mujeres, y eran líderes, hermanos, eran líderes, era gente que estaba trabajando junto con el apóstol Pablo. El liderazgo también puede caer en la falta de unidad. La unidad es el lazo que une corazones, une mente, une almas de los hijos de Dios. Y esa unidad es motivada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Preservar la unidad no es una opción. Preservar la unidad es algo que se nos manda que hagamos. Efesios capítulo 4, verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos. La Biblia nos habla entonces de que debemos de estar prestos, rápidos, para guardar esa unidad del Espíritu. Los miembros de la iglesia que sufren ataques, o vamos a decir que pasan por circunstancias que pudieran provocar la división, los miembros de la iglesia que se puede decir pudieran tener alguna justificación para no estar en unidad, deberían de luchar porque a pesar de las cosas que estén pasando, se guardara esa unidad. Por bien personal, pero también por bien de la obra, por bien de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad de la iglesia se miró en el día de Pentecostés. Desde el momento en que creyeron muchas personas que no eran del pueblo judío y que aún a veces eran enemigos del pueblo judío, se convierten y se vuelven uno.
En Hechos, el capítulo 2, cuando el día de Pentecostés, que miles de personas creyeron al Evangelio, se nos habla de la unidad que había en esa iglesia. Hechos, el capítulo 2, verso 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los cristianos compartían los unos con los otros y estaban juntos con alegría, con sencillez de corazón. Bueno, la unidad es algo que la iglesia primitiva vivió, la unidad. Es algo por lo que se luchó para mantenerla, la unidad. La unidad de los creyentes es constante en Cristo, pero la debilidad humana a la que cada cristiano está sometido es algo que hace que la unidad sea frágil. Porque el cristiano es débil humanamente hablando, la unidad se vuelve frágil. Por eso la necesidad de estar solícitos, prestos para guardar esa unidad. Y la palabra solícito significa un esfuerzo. Y no es solo un esfuerzo, sino es un esfuerzo persistente. Es algo que tenemos que estar haciendo de una manera continua, esforzándonos, porque haya unidad entre nosotros como iglesia, hermanos. Esto es una necesidad. Si no nos esforzamos de una manera continua, persistente en guardar la unidad, nuestra iglesia se volverá débil. La obra de Dios se verá afectada y nuestra iglesia se verá afectada. La unidad espiritual es muy importante. Debe de cultivarse, debe preservarse con fuerza, con vigor, siempre. Debe cultivarse, debe preservarse, debe de buscarse de una manera abnegada, devota. El mayor reto para la iglesia, hermanos, es la unidad. Ese es el mayor reto. Y es el mayor reto para el liderazgo espiritual. Volviendo a la iglesia de Filipos, miren otra vez lo que dice Pablo. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia de Filipos era sana en teología, era sana en lo moral, era amorosa, era dedicada, era valiente, era generosa, era disciplinada en oración, pero enfrentaba el peligro de la discordia. Alguien en una ocasión, hablando de nuestra denominación, dijo: tienen la mejor doctrina, tienen la mejor doctrina. Esto sin lugar a equivocarse.
tienen la mejor doctrina. Pero me dice, pero creo que 1 Corintios 13 fue escrita para ustedes. Y es que esta persona había visto divisiones, había visto discordias en iglesias de nuestra denominación. Hermano, la iglesia de Filipos estaba bien en teología. Puedo decir, doctrinalmente estaba bien. Y luego era una de las iglesias de Macedonia. Una iglesia generosa, pobres, pero generosos. Era una iglesia dedicada al Señor. Pero había discordia en ella. Había una división entre ellos. Quizás solo eran unos pocos, pero al fin esos pocos estaban dentro de la iglesia. Hay quienes incitan, aunque sean pocos, incitan a contiendas, incitan a conflictos, y esos pocos a veces pueden lograr que una congregación entera se divida. Y la falta de unidad debilita a la iglesia, y por eso trae resultados malos, funestos, resultados desastrosos. Por eso es que Pablo le ruega a los cristianos en Filipos que sean de un mismo sentir. Miren cómo les dice en el verso 2: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La unidad en la iglesia, hermanos, es muy importante. Antes, el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 27, había dicho esto: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Por la fe del evangelio. El apóstol Pablo esperaba eso de esta iglesia. Él quería que, estando presente o ausente, la iglesia estuviera en unidad. Y el apóstol, en estos versos del capítulo 2, del 1 al 4, nos da una enseñanza acerca de la unidad de la iglesia. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, y la Biblia dice que aun siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo. Y porque somos un cuerpo en Cristo, hemos de guardar esa unidad del Espíritu. Hemos de buscar estar en unidad. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto, les decía que si eran defraudados en algo, que sufrieran eso, que lo padecieran, no le hace, pero que no fueran a tribunales, que no se pelearan entre ellos, pero que tampoco fueran a tribunales gentiles o tribunales inconversos. Dice, ¿por qué no sufren el agravio? Pablo le daba tanta importancia a la unidad que decía, sufre. Te lastimaron, te defraudaron, súfrelo. Pero no se estén peleando, pero no vayan a tribunales gentiles, a tribunales de inconversos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Lo que Pablo dice es: esfuérzate de una manera constante para que se guarde la unidad. Hermano, hay algo que en lo que te han ofendido, que te provoca a
a la separación de los cristianos, al separarte de los hermanos? ¿Hay algo que has padecido y te mueve a no guardar unidad con otros cristianos? Hermano, ¿por qué no seguimos la enseñanza de la Escritura? ¿Por qué no seguir aquello por lo que Jesús oró por los suyos? Antes de ascender al cielo, acordémonos, Jesús oró porque fuéramos uno, porque hubiera unidad en su iglesia. Y ya antes, en el Antiguo Testamento, el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que busquemos la armonía, que busquemos estar en paz. Pablo dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Si hay paz con los demás, va a haber unidad. Y perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros, así como Cristo os perdonó. Que os perdonéis unos a otros. Hermanos, busquemos la unidad. Busquemos la unidad. Y la obra de Dios no sufrirá. Busquemos la unidad y nuestra iglesia estará fuerte, porque la división debilita. Y no seremos ningún peligro al enemigo, al diablo, si nosotros estamos divididos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: una casa dividida no puede permanecer? Que dijo que va a caer esa casa. Hermanos, cuidado, no provoquemos divisiones, porque estaremos dañando a nuestra iglesia. Busquemos la paz, busquemos la armonía, busquemos la unidad, y que Jesús sea glorificado, que nosotros nos conduzcamos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo, guardando la unidad. Oremos. Bendito Dios, ayúdanos. Que aquello, Señor, que nos provoca, que nos mueve a la división, Señor, no tenga la fuerza para hacerlo. Que, Señor, esas cosas las soportemos y que procuremos esa unidad del Espíritu. Que seamos solícitos en guardarla. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.